estaba lloviendo, no sé. Bien, hoy día estamos acá con nuestra última clase. En este caso, vi al menos, quedan dos que tengo que hacer, pero es para el siguiente certamen. Creo que son como a finales de septiembre. Y hoy lo que vamos a ver, les voy a enviar esta diapo, este PDF, para que ustedes lo vayan revisando, pero lo vamos a sintetizar ahora en la clase, porque si no, no vamos a alcanzar a explicar todo lo que está acá. Bien, nos vamos a enfocar en la virulencia bacteriana, en la patogenicidad bacteriana y que corresponde a la capacidad de las bacterias para producir daño finalmente, ¿ya? Cuando interactúan con unos hospederos y esos hospederos, obviamente ustedes lo pueden extrapolar a nosotros los humanos, ¿verdad? Por sus intereses, pero podría ser en realidad con cualquier otro organismo que interactúe en las bacterias, a los cuales finalmente le pueden producir daño. Vamos a realizar unas pequeñas definiciones respecto a lo que ustedes deberían conocer respecto a este tópico, y es que las bacterias patógenas en sí, bueno, no todas las bacterias son patógenas para empezar, pero hay un grupo de bacterias que se consideran bacterias patógenas. ¿Por qué se consideran bacterias patógenas? Primero porque ejercen una característica que se denomina capacidad. Y por lo tanto, una característica que es la patogenicidad, y por lo tanto la patogenicidad que ejercen estas bacterias corresponde a la capacidad de producir daño. Es decir, una bacteria patógena va a ser una bacteria que produce daño. Sin embargo, estas bacterias que son capaces de producir daño y por lo tanto ejercen patogenicidad, van a tener la capacidad de ejercer más o menos daño, ¿ya? Y esa magnitud de la capacidad de producir más o menos daño se denomina virulencia. Es decir, todas las bacterias que producen enfermedades son patógenas, obviamente, y todas las que producen, y todas las bacterias patógenas van a producir ciertos grados de virulencia, es decir, de daño, pero ese grado de virulencia va a ser variable, ¿ya? Hay algunos microorganismos bacterianos que son muy virulentos y hay otros que no son tan virulentos, ¿ya? Por ejemplo, hay algunos microorganismos, no sé, dentro de los virus, por ejemplo el virus Anta, el virus ébola, es un virus muy virulento porque genera la muerte, una alta tasa de mortalidad de los individuos que infectan, pero hay otros virus que, como los que generan resfriados comunes, ¿verdad? Son patógenos, pero su virulencia es mucho más reducida, ¿ya? ¿Y cómo vamos a medir la virulencia? Bueno, una de las medidas puede ser a través de la capacidad de generar la muerte, ¿verdad? La tasa de mortalidad de los hospederos que infectan. En el caso de las bacterias pasa exactamente lo mismo. Hay algunas bacterias que son muy virulentas, como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que infecta prácticamente, requiere muy pocas bacterias. Se habla de una unidad formadora de colonia para lograr generar una infección en un humano, ¿ya? Es muy poca la cantidad de bacterias que se necesitan, y mientras que hay otras como Escherichia coli y algunas variantes de Escherichia coli, algunas cepas de Escherichia coli que son patógenas, pero que producen una enfermedad que no es tan letal, no es tan dañina para los hospederos, ¿ya? Por lo tanto, la virulencia va a ser entonces la medida cuantitativa de la capacidad que tienen las bacterias o los microorganismos en general para poder producir daño, ¿ya? Este concepto puede ser aplicado en realidad a cualquier microorganismo, un concepto que se repite en virus, en bacterias, en hongos y parásitos. ¿Y cómo ejercen los microorganismos esta capacidad cuantitativa de generar daño? Eso lo hacen a través de algunos factores que van a producir las bacterias, y estos factores se denominan factores de virulencia, ¿ya? Y es ahí donde nos vamos a enfocar principalmente en esta clase. Entonces, son los factores de virulencia los que las bacterias expresan para poder finalmente generar este daño. ¿Y qué son los factores de virulencia? Son estructuras que pueden formar parte de la bacteria, ya sea en su envoltura, en su estructura natural, pueden llevar estos elementos que son considerados factores de virulencia, o incluso pueden liberar estos elementos hacia el medio externo, ¿ya? Como por ejemplo las toxinas. Las toxinas son elementos que son considerados factores de virulencia porque son estructuras que son liberadas por las bacterias y pueden generar daño en el hospedero, ¿ya? Bien. Profe, ¿Sí? por ejemplo, el que una bacteria haga daño como en cierto tejido pero en otro no, o como en cierta área del cuerpo y en otro no, ¿eso está relacionado como con la patogenicidad o con la virulencia?
No, a ver, el hecho de que ya produzca daño es, es patogenicidad porque es una bacteria patógena. Después la capacidad de generar más o menos daño está relacionada con la virulencia. Ya. Y en ese caso se ha demostrado que hay microorganismos que viven en ciertos lugares de nuestro cuerpo que son potencialmente patógenos, pero viviendo en esa zona no ejercen un daño para los hospederos. Pero si tú lo sacas desde esa zona y lo llevas a otra, por ejemplo, Escherichia coli, normalmente habita en el intestino, ¿verdad? No es patógena para nosotros, la Escherichia coli en general, porque hay distintas cepas de Escherichia coli, pero si tú la sacas de ahí y la llevas a otras zonas de nuestro cuerpo, sí podría llegar a ser patógena, ¿ya? Y eso es otra cosa que es importante considerar, ¿ya? Gracias. Bien, se ha demostrado que la virulencia para los microorganismos, así como genera daño en nosotros los hospederos, en este caso, los hospederos humanos, la virulencia también tiene un costo tanto para nosotros como para los microorganismos, ¿ya? Y esto se ha observado principalmente en parásitos y en virus, donde a mayor virulencia que ejercen los microorganismos, puede significar que se desarrolle, en este caso, que se genere la muerte del hospedero. ¿Gana algo el microorganismo si los hospederos mueren o no? ¿Qué creen ustedes? No, No. porque No, ¿verdad? ¿Qué pierde en este caso? Pierde un nicho, ¿verdad?, replicativo, y además pierde la capacidad de que este mismo hospedero le permita transportarse desde un hospedero a otro y por lo tanto seguir multiplicándose, ¿verdad? Y por lo tanto para los microorganismos también genera un costo la virulencia, ¿ya? Es decir, a mayor virulencia, menor capacidad reproductiva, menor fitness, menor capacidad de transferencia desde un hospedero a otro. Por lo tanto, para los microorganismos también hay un costo en cuanto a la virulencia. Y obviamente para los hospederos también hay un costo porque puede significar la muerte, ¿verdad? Si es que uno se infecta con algún microorganismo que es altamente virulento. Y eso se ha ido demostrando, ¿verdad? Hay varias teorías acerca de los costos de la virulencia, donde se indica que, por ejemplo, si la virulencia es muy alta, obviamente aumenta la infectividad, pero también la tasa de mortalidad de los individuos, por lo tanto, al aumentar la tasa de mortalidad, también reduce la capacidad de transferirse, ¿verdad? Se reduce la capacidad de transferirse. Si la virulencia es muy baja, vamos a ver a qué finalmente vamos a asociar la virulencia. Si la virulencia es muy baja, la capacidad infectiva también es baja, debido a que lo más probable es que si este microorganismo infecta a un hospedero, a través de la respuesta inmune del hospedero, al ser tan baja la virulencia, el hospedero la va a eliminar rápidamente y por lo tanto tampoco le va a permitir infectar a otros hospederos, ¿verdad? No le va a permitir reproducirse e infectar a otros hospederos. Por lo tanto, la virulencia muy baja es malo para el microorganismo y es bueno en este caso para el hospedero porque es fácilmente eliminable, pero si la virulencia es demasiado elevada, también la infectividad es baja debido a que puede generar la muerte del hospedero y por lo tanto tampoco se puede transferir a otros distintos hospederos, en este caso el microorganismo. Y por lo tanto lo correcto sería llegar como un balance donde la virulencia sea intermedia y de esa manera tiene una capacidad de soportar la respuesta inmune del hospedero, pero también poder transferirse a distintos hospederos. Y eso se vio de alguna manera con la pandemia. No sé si recuerdan, pero al principio de la pandemia la tasa de mortalidad era bastante alta, no era elevadísima, pero era del orden del 2% más o menos, se hablaba a nivel mundial, lo cual eran números gigantescos, considerando la cantidad de personas que estaban infectadas, ¿verdad? Pero había una alta tasa de mortalidad con el SARS-CoV-2 y con el paso del tiempo se empezó a estabilizar esta interacción entre el virus, SARS-CoV-2 y las poblaciones humanas y finalmente la tasa de mortalidad empezó a reducirse. ¿Por qué se habrá reducido? Probablemente porque las cepas probablemente más virulentas se empezaron a desaparecer debido a que los hospederos empezaron a morir, mientras que las cepas menos virulentas probablemente eran eliminadas rápidamente por la respuesta inmune del hospedero y finalmente llegamos, ¿verdad?, a una, en este caso, una población intermedia de virulencia que se diseminó más rápidamente en la población, pero con una menor tasa de mortalidad. Y eso se fue observando en la pandemia recientemente, lo cual de alguna manera respalda estas teorías de los costos de la virulencia. Y me acuerdo que había ¿cómo se llama? Un ministro que decía que esperaba que el virus se volviera buena persona, no sé si recuerdan esos conceptos.
Bueno, de alguna manera él está aplicando estos conceptos de costos de la virulencia, donde finalmente lo que buscan los microorganismos es estabilizar su virulencia cuando interactúan con los hospederos y por lo tanto reducir un poco la virulencia para poder diseminarse más rápido. No estaba tan errado en sus conceptos, ahora el uso de las palabras en ese momento probablemente no fueron bien recibidas, ¿ya? Pero sí, al parecer es la manera que es lo que ocurre, los fenómenos que ocurren cuando interaccionan los organismos. Bien, cuando interactúan principalmente bacterias y un hospedero mamífero, por ejemplo, se pueden generar varias respuestas. Dentro de ellas, una de ellas es que se genera una respuesta beneficiosa para ambas células, ¿verdad? Se podría dar una simbiosis, ocurre principalmente con los microorganismos de la microbiota que están en nuestra piel, en nuestro intestino. Hay una respuesta beneficiosa para ambas células. En el caso de nosotros recibimos, por ejemplo, vitaminas, algunos azúcares derivados o procesados por las bacterias que son capaces de tomar los nutrientes que nosotros vamos consumiendo y los transforman en vitaminas y otros elementos que son beneficiosos para nosotros. Pero también las bacterias se benefician debido a que tienen una fuente continua de nutrientes que nosotros mismos vamos administrando. Por lo tanto, ahí tenemos un fenómeno de simbiosis, de mutualismo, donde es beneficioso para ambas. En este caso para los hospederos, como también para las bacterias. Pero también se puede generar, ¿verdad?, un evento donde la interacción puede ser perjudicial, en este caso para las células bacterianas. En este caso podría estar influenciada principalmente por nuestro sistema inmune, que lo que hace es reconocerla como algo extraño e intenta eliminarla. Por lo tanto, si la elimina, claramente va a ser perjudicial para las células bacterianas. Y por otro lado, esta interacción podría ser dañina o perjudicial para nosotros, ¿verdad? Considerando, por ejemplo, que estos microorganismos sean un poco virulentos o altamente virulentos y que puedan ejercer un daño sobre, en este caso, sobre nuestras células, sobre nuestros tejidos. Por lo tanto, en ese caso, sería perjudicial para nosotros. Acá, en ambos casos, si se genera esta interacción, nos vamos a encontrar que la virulencia es fundamental. En el caso del ejemplo de acá, podemos observar, ¿verdad?, que si la virulencia es baja, lo más probable es que la bacteria salga perjudicada porque nuestro sistema inmune va a ser capaz de eliminarla. Pero en el caso siguiente, si la virulencia es muy alta, el perjudicado vamos a ser nosotros. Y ahí es donde tendrá que la bacteria, a través de su interacción con el hospedero, tendrá que llegar a un equilibrio, ¿verdad?, un equilibrio entre las dos poblaciones que les permita mantener poblaciones que tengan una virulencia intermedia, debido a que si es muy elevada también la bacteria va a salir perjudicada debido a que puede matar, en este caso, a su hospedero. Bien, la capacidad patogénica, la capacidad de generar enfermedad por las bacterias está dada principalmente por la especie, es decir, hay especies que dentro del conjunto de organismos que forman una especie, muchas veces todas son virulentas. Por ejemplo, los géneros Streptococcus pneumoniae tienen distintas cepas dentro del Streptococcus pneumoniae, todas son patógenas. Lo mismo pasa con los Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza o Mycobacterium tuberculosis. Todas esas especies son virulentas. Sin embargo, esta es una característica que no solo depende de la especie y muchas veces puede depender incluso de la cepa, ¿ya? Es decir, las cepas son una especie que tiene unas pequeñas diferencias con el resto de las especies y eso hace que sea una cepa distinta, ¿ya? Podría tener alguna mutación que la transforma en una cepa distinta. Y aquí uno de los casos más estudiados de cepas que están dentro de una especie que normalmente no es considerada patógena, corresponde en este caso a Escherichia coli. Escherichia coli es un microorganismo que ha sido estudiado por muchísimos años, forma parte de, en este caso, está en nuestro intestino. Es una bacteria que forma parte de la microbiota de nuestro cuerpo. Sin embargo, se ha demostrado que hay algunas cepas dentro de esta especie que sí son patógenas y producen enfermedades que pueden llegar a ser mortales, ¿ya? Son muy, muy serias. Dentro de estos microorganismos está, obviamente, Escherichia coli enterotoxigénica, enteropatógena, pero ahí hay alrededor de 7 cepas de Escherichia coli. Está la enteroinvasiva, está la enterotoxigénica, enteropatógena, enteroinvasiva, hay otra que es, se me fue el nombre, pero hay alrededor de 7 cepas distintas de Escherichia coli en el laboratorio. Nosotros trabajamos
con estas bacterias y producen bastantes complicaciones desde diarreas, que son las típicas, pero también producen infecciones a nivel urinario, muy comunes, que son estas infecciones a nivel urinario, que pueden llegar a producir desde una infección leve a nivel urinario hasta generar un síndrome hemolítico urémico. Y esto quiere decir que llegan incluso a la parte superior del sistema urinario, en este caso llegan hasta los riñones, y en el riñón pueden generar un shock en el riñón, generando pérdida funcional del órgano, ¿ya? O sea, puede llegar incluso a ser mortal este tipo de cepas de Escherichia coli. Bueno, ahí otra cosa importante es que las bacterias pueden caracterizarse porque hay algunas que son patógenas, pero que solo ejercen esta capacidad de generar enfermedad cuando el hospedero, en este caso, está inmunodeprimido, por ejemplo. Pero hay otras que tienen la capacidad de generar infecciones estando o no el hospedero inmunodeprimido, es decir, un hospedero con un sistema inmune competente, las bacterias igual se las arreglan para poder infectarlo, ¿ya? Y ahí hay varios ejemplos, y uno de ellos, más típico, más clásico, es de Mycobacterium tuberculosis. Es una bacteria que, si uno está inmunocompetente, de todas maneras lo puede infectar y puede sobrevivir en nuestros tejidos, ¿ya? Y hay otras bacterias que solo lo hacen bajo ciertas condiciones. A esas bacterias que se denominan bacterias o patógenos oportunistas. Normalmente hoy en día se describen estas bacterias oportunistas como patobiontes, es el concepto que se les da a estas bacterias. Y estos patobiontes son bacterias que estarían presentes o que están en realidad presentes en la microbiota de nuestro cuerpo de forma natural, ¿ya? Hay varios ejemplos de estos microorganismos, especialmente en la cavidad oral. Con el paso de las clases, ustedes cuando vean enfermedades, en este caso orales, se van a dar cuenta que en nuestra boca vamos a tener una gran cantidad, una gran diversidad de microorganismos. Todos estos microorganismos están de forma natural en nuestra boca, prácticamente todos tenemos casi los mismos microorganismos, y dentro de estos microorganismos se denominan, en este caso, microbiota. Y la microbiota va a estar presente tanto en regiones que son blandas, como son en este caso las mejillas, las encías, pero también en las estructuras duras que tenemos en la boca, como son los dientes, también en la saliva, etc. Y van a estar formando entonces comunidades dentro de nuestra boca. Y dentro de estas comunidades nos vamos a encontrar que van a haber microorganismos que son microorganismos simbiontes, que interactúan con nuestros tejidos de forma sana, podríamos llamarle, pero también va a haber una estructura, dentro de la estructura poblacional de esta microbiota van a haber algunos microorganismos que van a ser patobiontes. Y ahí hay varios ejemplos de ellos, como por ejemplo, no sé si han escuchado de Porphyromonas gingivalis, o Fusobacterium nucleatum, o Streptococcus mutans, y así. Hay varios tipos de microorganismos y que forman parte de la microbiota normal, pero que están en bajo número. Sin embargo, cuando hay cambios ecológicos dentro, en este caso en nuestra boca, estos cambios ecológicos pueden implicar, por ejemplo, un aumento de carbohidratos, por ejemplo, azúcares, ¿ya?, en la dieta. Y eso implica que algunos microorganismos se van a reducir su cantidad debido a que probablemente ellos tienen la capacidad de utilizar otras fuentes de carbono, no tanto esos azúcares, y van a crecer otros, y se generan desbalances en la microbiota. Y en estos procesos de desbalance, que se denominan disbiosis, puede aumentar el número de estos microorganismos que están en bajo número, que son los patobiontes, y esos microorganismos ahora, cuando empiezan a aumentar en la población, pueden llegar a generar cambios en la estructura del resto de los microorganismos. Pueden interactuar con el resto de los microorganismos, reduciendo la viabilidad de los otros microorganismos, aumentando el número de ellos y generando daño, ¿ya? Y así como se explican de alguna manera muchas de las enfermedades que ocurren, al menos desde el punto de vista microbiológico, en la cavidad oral y en realidad también en el intestino y en otras zonas de nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Qué condiciones deben cumplir estas bacterias, estos microorganismos, para que puedan generar una enfermedad? ¿Cuáles creen ustedes que serán las principales condiciones que deben cumplir? Sí, pero en realidad si no existieran los antibióticos, con antibióticos, sin antibióticos, los microorganismos van a producir enfermedades iguales, en este caso las bacterias. ¿Cuál será el primer paso que debe necesitar una bacteria para poder
infectarnos primero que todo, llegar a nuestro tejido, ¿verdad? Y lo primero, pensemos por ejemplo si tuviéramos en este caso, no sé, se nos queda un vaso de leche una semana fuera del refrigerador y después lo tomamos, ¿ya? Se nos olvidó que estaba una semana y lo tomamos, ¿ya? Porque si no, no lo tomaríamos, ¿verdad? ¿Qué nos puede pasar? ¿Qué puede haber en la leche? Los microorganismos ambientales, ¿verdad? Que llegan ahí por el tiempo que está en exposición. Podría ser que la leche nunca estuvo pasteurizada y podría venir con algún microorganismo de origen, ¿verdad? Desde la misma vaca podría proceder algún tipo de microorganismo, etc. Pensemos que en esa leche, o huevo, por ejemplo, un huevo, nos comemos un huevo y el huevo está crudo, qué sé yo, y el huevo tiene, por ejemplo, salmonela. ¿Qué nos puede pasar? ¿Cómo llega ese microorganismo a generar una infección? Y supongamos que salmonela produce una infección gastrointestinal, intestinal específicamente. ¿Cómo llega ese microorganismo? ¿Qué debe pasar ese microorganismo? ¿Qué se debe cumplir para que finalmente se manifieste esta enfermedad que va a ser diarrea, dolor estomacal, ¿verdad? Tal vez vómito, etcétera? Esa va a ser nuestra reacción. Pero el microorganismo, ¿por qué tiene que pasar para llegar finalmente a generar la enfermedad? ¿Tiene que evitar el sistema inmune? Ya, lo primero, ¿verdad? Lo primero que tiene que hacer es ser ingerido en este caso, por un hospedero como nosotros, ¿verdad? Ya, una vez que nosotros lo ingerimos, si la infección ocurre a nivel intestinal, quiere decir que tiene que primero ser capaz de sobrevivir a los elementos que podrían ser tóxicos para él que están en nuestra boca, ¿verdad? Por ejemplo, algunas enzimas que están en nuestra boca. Luego de eso tiene que pasar y llegar a nuestro intestino. Ahí se va a encontrar con un pH, con un líquido, ¿verdad? Con ácidos que son bastante ácidos, o sea, obvio, pero son ácidos que están del orden de un pH 2, ¿verdad? Un pH bastante bajo. Este microorganismo tiene que ser capaz de resistir en esta zona y luego de eso llegar hasta el intestino, donde también van a haber ácidos biliares, ¿verdad? Van a haber más competencia, van a haber más microorganismos, etc. Y es ahí donde va a generar la infección. ¿Qué más va a necesitar el microorganismo? Además de ser capaz de sobrevivir en el ambiente, sobrevivir al paso de todas estas vías que le acabo de mencionar, llegar al intestino. ¿Qué más necesita? Tiene que ser capaz de reproducirse en el ambiente. Tiene que ser capaz de reproducirse, ¿verdad? Se puede reproducir tanto en el ambiente como en el interior del hospedero, ¿verdad? Ya, perfecto. ¿Qué otra cosa necesita? Antes de reproducirse, bueno, si se reproduce afuera, perfecto. Pero si se reproduce afuera y no ingresa al hospedero, no va a producir enfermedad, ¿verdad? Porque lo más probable es que sea eliminado a través de diarrea, por ejemplo, sea eliminado a través de las heces. ¿Qué otra cosa necesita? Si se va a reproducir, por ejemplo, dentro del hospedero. Necesita nutrientes para reproducirse. Necesita nutrientes, necesita desarrollar un metabolismo, ¿verdad? Para poder multiplicarse. ¿Qué otra cosa más necesita? ¿Capacidad de adherirse? La capacidad de adherirse, eso es fundamental, ¿verdad? Porque si no se adhiere, va a pasar, ¿verdad? Va a ser eliminado rápidamente. Primero, entonces, necesitamos la capacidad de adherencia. Perfecto. ¿Qué otra cosa necesita un microorganismo? Tenemos entonces, primero, ingresa, ¿verdad? Es capaz de sobrevivir a ciertas zonas de nuestro cuerpo, llega a su sitio blanco, su sitio target, y es ahí donde se adhiere. ¿Qué más necesita el microorganismo? Necesita adherirse. ¿Qué cosa? Nutrientes, perfecto, pero esos nutrientes los puede utilizar después de que se adhiere. Entonces, lo primero es adherirse, penetrar los tejidos, o al menos adherirse y colonizar el tejido, ¿verdad? Y luego de eso, multiplicarse. Perfecto. ¿Qué otra cosa más creen ustedes que es importante para el microorganismo, para que se genere una enfermedad? ¿Será importante el número de microorganismos que uno consume o no? Sí, ¿verdad? La dosis infectiva es fundamental también. Una dosis infectiva óptima es fundamental. Esto quiere decir que hay microorganismos que requieren para producir una infección un número mínimo de microorganismos. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, alrededor de 10 elevado a 4, 10 elevado a 5 microorganismos, que son 10.000, 100.000 microorganismos para poder producir una enfermedad. Pero eso también va a ser variable, porque hay algunos microorganismos como Mycobacterium tuberculosis que al parecer requiere una unidad formadora de colonia para poder, una vez que llega a nuestros pulmones, desarrollarse, infectar y desarrollarse y generar tuberculosis. Es decir, depende del microorganismo, pero la dosis infectiva es fundamental. Eso es lo primero, ¿ya? Porque hay algunos microorganismos que no alcanzan la dosis infectiva y nuestro sistema es capaz de eliminarlos rápidamente. Lo primero entonces, la dosis infectiva.
Luego es fundamental para producir una enfermedad que el microorganismo obviamente se adhiera, ¿verdad?, a los tejidos y sea capaz de penetrar estos tejidos. Luego que desarrolle, como decía su compañera, desarrolle su metabolismo y que se pueda multiplicar gracias a la obtención de nutrientes que va a ir obteniendo en los mismos tejidos del hospedero. Y finalmente, claramente tiene que resistir al sistema inmunológico de su hospedero. Y por último, en todo este proceso, luego de defenderse, ¿verdad?, y ser capaz de resistir a la respuesta inmune del hospedero, este microorganismo tiene que producir daño. ¿Y ese daño cómo lo va a generar? Un daño a través de la liberación de toxinas, por ejemplo, con lo cual va a ejercer un daño directo, o podría generar un daño indirecto donde estos microorganismos podrían ser difíciles de eliminar y por lo tanto nuestro sistema inmunológico va a estar en el intento de eliminación de este microorganismo, va a ir generando daños en los propios tejidos. Es decir, nuestro propio sistema inmune podría estar generando daños en nuestro propio tejido, ¿ya?, debido a la incapacidad que tiene para poder eliminar a estos patógenos. ¿Cuáles son los principales factores de virulencia que le permiten desarrollar todas estas actividades a los microorganismos? Bueno, uno de ellos son las adhesinas, ¿ya? Yo creo que hasta aquí vamos a llegar con esto, vamos a empezar a utilizar la pizarra mejor para poder avanzar más rápido. Uno de ellos son las adhesinas, ¿bien? Las adhesinas en sí van a ser todos aquellos factores que le permiten adherirse a los microorganismos una vez que vayan pasando por los distintos tejidos. Y esto es muy interesante porque las adhesinas tienen cierta especificidad. Son una estructura, recuerden que son unos filamentos proteicos que tienen en su extremo, tienen un dominio que es con lo cual se van a unir a un azúcar principalmente, y normalmente los dominios de las lectinas, los dominios de las fimbrias, que se denominan dominios tipo lectinas, y todos estos dominios tipo lectinas tienen distinta afinidad por distintos azúcares, y por lo tanto las bacterias pueden unirse o colonizar distintos tipos de tejidos dependiendo de los azúcares que estén en la zona externa del tejido y además del tipo de fimbria que posee, ¿ya? Entonces, lo primero que requieren las bacterias para poder generar un proceso infeccioso es presentar adhesinas. Adhesinas que le permitan adherirse a los tejidos. Una vez entonces que las bacterias se adhieren a los tejidos, el segundo paso de esta bacteria va a ser introducirse en el tejido. Y para eso va a utilizar algunos elementos que se denominan, en su concepto general, invasinas. ¿Y en qué van a consistir estas invasinas? Principalmente en proteasas. Proteasas que le van a permitir a la bacteria, una vez que interactúa con las células del hospedero, liberar entonces estas proteasas, y estas proteasas lo que van a hacer, van a degradar, por ejemplo, el colágeno. Van a ser proteasas como, por ejemplo, colagenasas, hialuronidasas, etcétera, y que son las enzimas que van a ir rompiendo el tejido y por lo tanto la bacteria va a poder ingresar. Y aquí hay algo bien interesante que ocurre y que se ha demostrado con varias bacterias, y es que cuando estas bacterias interactúan inicialmente con el tejido del hospedero, lo hacen a través de fimbrias o distintos elementos que lo utilizan con funciones de adherencia. Acá podría participar el flagelo, obviamente las fimbrias, pero también participan el LPS y otros azúcares que forman parte de la estructura de la bacteria, de la envoltura, ¿ya? Todos estos elementos le permiten adherirse acá a la superficie, ya sea por cargas eléctricas o por interacciones específicas con algunos receptores, pero la gracia que tienen muchas de estas bacterias es que al interactuar con estas zonas, que son especialmente tejido epitelial, y es que en el tejido epitelial van a haber unos receptores que van a reconocer a esta bacteria como algo extraño, como no propio, y también en esta zona podemos encontrar unas células especializadas que se denominan células dendríticas, o macrófagos también reside este tejido. Y cuando interactúan entonces estas células bacterianas con este tejido, estas células van a sensar que están acá a través de unos receptores, van a poder sensarlas, y por lo tanto van a generarse en estas células una respuesta inflamatoria. Y se ha demostrado, y que al parecer es así, que las bacterias, algunas de ellas buscan que se genere un proceso inflamatorio, ¿ya? Y por lo tanto entonces, cuando se genera el reconocimiento de esta bacteria, estas células que están en este tejido van a generar un proceso inflamatorio aquí donde está la bacteria.
¿Para qué generan un proceso inflamatorio? Para poder responder como primer o paso inicial de nuestra respuesta inmune que permite identificar un microorganismo o algo extraño y poder después de eso generar una respuesta que permite eliminarlo, ¿ya? Con esa finalidad se genera la respuesta inflamatoria. Pero ¿cuál es el problema? Bueno, lo beneficioso para nuestro cuerpo es que si estas células se activan, van a liberar unas proteínas que se llaman citoquinas. Y aquí hay varias asociadas a la respuesta inflamatoria que ustedes la van a ver en los libros, por ejemplo, el TNF-alfa, la interleuquina 6 y la interleuquina 1-beta, y vamos a poner la interleuquina 18 también, que son clave en la respuesta inflamatoria. ¿Cuál es la gracia de estas citoquinas proinflamatorias? Ese es el término que reciben. Que se generan aquí en el tejido donde se está generando esta interacción hospedero-patógeno, y estas citoquinas van a ser liberadas al medio por células como son las mismas células epiteliales, de acá, por algunos fibroblastos que están aquí en el tejido conectivo, por células dendríticas que forman parte de nuestro sistema inmune, o por macrófagos, ¿ya? Todos estos elementos que están reconociendo que algo extraño está ocurriendo en nuestro tejido. Es decir, entró una bacteria a través del consumo de leche, tiene la capacidad de sobrevivir al intestino, al estómago, ¿verdad? Al ácido estomacal, a los ácidos biliares, pero además tiene la capacidad de adherirse a un tejido. Pero aún así, nuestro sistema inmune es capaz de reconocerla. Entonces, ¿cómo va a actuar nuestro sistema inmune? Generando una señal de alerta. ¿Y cómo se genera esa señal de alerta? Generando inflamación. ¿Cómo se genera la inflamación? A través del reconocimiento de lo extraño y liberación de mediadores que van a formar parte, en este caso, de un grupo de proteínas que se llaman citoquinas y que contribuyen al proceso inflamatorio, ¿ya? Esto puede pasar en el intestino, pasa en nuestras encías, pasa en nuestra piel, etc. ¿Qué hacen estas citoquinas? Bueno, si estas células produjeron las citoquinas, estas citoquinas van a tener un efecto local, es decir, pueden activar a células que son vecinas a estas células que producen, pueden tener un efecto local, o pueden tener un efecto sistémico, es decir, estos de aquí van a salir hasta el torrente sanguíneo y van a viajar por todo nuestro cuerpo, ¿ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Es que cuando se genera una respuesta sistémica frente a la infección, estas citoquinas van a viajar a distintas partes de nuestro cuerpo, como por ejemplo a la médula ósea. En la médula ósea le van a entregar una señal a la médula ósea que tiene que producir más células, como por ejemplo fagocitos, que son células que comen microorganismos, como por ejemplo este. ¿Y cuáles son los principales fagocitos que se producen rápidamente? Los neutrófilos. Y por lo tanto, estas citoquinas en la médula ósea, vamos a dibujar así en la médula ósea, le van a decir que tiene que aumentar el número de células que vayan acá, donde está siendo invadido el tejido por estas bacterias. Y la médula ósea obedece, produce más células, y en este caso son neutrófilos, o polimorfonucleares. Y estas células salen a la sangre y viajan hasta acá al tejido para contribuir a la eliminación. Luego de eso, estas mismas citoquinas no solo van a tener un efecto en la médula ósea, también van a tener un efecto en el hígado, y en el hígado le van a decir al hígado que tiene que aumentar el número de proteínas de fase aguda, proteínas del complemento, proteínas C reactivas, ¿ya? Y entonces aumentan la PCR, que es típica, ¿verdad?, cuando hay infecciones. En laboratorio clínico se mide, lo mismo que los neutrófilos. Y también proteínas del complemento. Aumentan las proteínas del complemento y estas proteínas migran a través de la sangre y pueden llegar acá a este mismo sitio. Y como si fuera poco, si este evento es prolongado, estas mismas citoquinas pueden viajar hasta el sistema nervioso central, indicando al hipotálamo que tiene que aumentar la temperatura, y uno lo observa a través de la fiebre, ¿verdad? Entonces tenemos varias características que se generan a través de la infección. Y dentro de todo este proceso, entonces, muchas de estas células, como son los neutrófilos, van a empezar a llegar a este tejido que está siendo atacado por estas bacterias. Pero ¿cuál es el problema? Es beneficioso porque nos permite tener una alerta temprana que nos permita activar la inmunidad innata y eliminar este patógeno. Sin embargo, los patógenos se la han arreglado para inducir o para promover la inflamación. ¿Por qué? Porque cuando se genera inflamación, los tejidos de acá, para que puedan ingresar nuevas células desde los vasos sanguíneos y se extravasen desde el vaso sanguíneo hasta el tejido, tiene que haber una mayor permeabilidad. Y al aumentar la permeabilidad, entonces estas bacterias también
se aumenta la permeabilidad para ellas, porque se rompen enlaces que unen las células. Y por lo tanto, así como es una respuesta beneficiosa para poder atacar a estas bacterias, las bacterias lo que hacen es ingresar a través de este mismo fenómeno de permeabilidad que se genera en el tejido. Y por lo tanto ahora vamos a tener una bacteria que está dentro del tejido. ¿Qué va a ocurrir ahora? Que esta bacteria va a estar expuesta a un tejido que es probablemente es hostil para ella, porque van a haber enzimas, van a haber células, etc. Por lo tanto, cuando está acá dentro de este tejido, esta bacteria la voy a dibujar en rojo mejor, porque esta bacteria que está acá, puede ocurrir varias cosas con esta bacteria. En realidad con estas bacterias, porque va a depender del tipo de bacteria que esté ingresando, ¿ya? Pero lo que puede ocurrir acá, puede ocurrir una que es como obvia, es que las células fagocíticas, como fueron los neutrófilos que venían de acá, sean capaces de reconocerla y la fagociten, la capturen y la lleven a su interior. Pero pueden ser tanto los neutrófilos como estas células dendríticas que están acá o los macrófagos, ¿ya? Puede ocurrir eso. Pero también podría ocurrir que estas células que están acá, bacterianas, tengan la capacidad de modular la respuesta, ¿ya? Tengan la capacidad de modular la respuesta de estas células, liberando, por ejemplo, algunas proteínas como son las leucocidinas. ¿Y qué van a hacer las leucocidinas? Van a actuar y van a matar estas células. Van a matar a los leucocitos. Por lo tanto, la bacteria va a sobrevivir en el tejido matando leucocitos, ¿ya? Y eso lo va a hacer a través, por ejemplo, de modulinas o de toxinas que van a matar. Sin embargo, no solo van a poder matar a los leucocitos y sobrevivir en este tejido, sino que también podrían incluso haber desarrollado la capacidad de sobrevivir dentro de esta célula, o dentro de esta, o dentro de esta. Y utilizan a estas células, es decir, promueven el proceso de fagocitosis. ¿Para qué? Para que estas células que están acá las fagociten. Y luego estas células de acá se van, viajan a otros tejidos, como por ejemplo el vaso. Y en el vaso habitan y empiezan a infectar más células, ¿ya? Depende de la estrategia de las bacterias. Pero todas las estrategias que se puedan imaginar las han desarrollado las bacterias, ¿ya? Son capaces de sobrevivir a todos estos mecanismos defensivos, matando las células, sobreviviendo dentro de las células, etc. Pero eso obviamente va a depender del tipo de bacterias. No todos tienen las mismas cualidades, pero sí varias han desarrollado la capacidad de sobrevivir dentro de los neutrófilos, dentro de los macrófagos. Ejemplos de ellos están Mycobacterium tuberculosis, puede sobrevivir dentro de los macrófagos. Legionella sobrevive dentro de los macrófagos. Listeria sobrevive dentro de las células también. Brucella abortus sobrevive dentro de las células, etc. Una gama de patógenos bacterianos que sobreviven dentro de las células y las utilizan como caballos de Troya que le permiten de alguna manera diseminarse y llegar a distintos tejidos. Desde un tejido como es el vaso, que es el órgano que filtra finalmente el flujo sanguíneo y es un tejido linfóide secundario, pero también pueden llegar incluso hasta el sistema nervioso central a través de estas células, que son capaces de atravesar la barrera hematocefálica. Entonces es muy interesante lo que pueden hacer las bacterias, ¿ya? Y todo eso lo hacen a través de factores de virulencia. Principales factores de virulencia: adhesinas, elementos que les permiten adherirse. Invasinas, elementos que les permiten invadir el tejido, en este caso rompiendo las estructuras que forman parte del tejido, principalmente enzimas. Luego de eso, modulan la respuesta inmune, es decir, si yo les decía que aumentaban las proteínas de C reactivo al complemento, bueno, las bacterias se han encargado de producir, por ejemplo, proteasas que rompen estas proteínas. Y si las rompen, ya no tienen una función. Si nosotros producimos anticuerpos contra ellas, pueden producir enzimas que rompen en los anticuerpos y pierden función, etc. Entonces, son muy interesantes todos los elementos que han desarrollado las bacterias. Tienen la capacidad de robar, en este caso, de competir por el hierro, que es fundamental para nosotros y también para ellas. Quitan el hierro en este caso, del hospedero, se lo roban para poder multiplicarse, ¿ya? Y por eso el hospedero también intenta competir produciendo lactoferrina, ferritina, etc., para poder encapsular el hierro, para poder protegerse y que no te quiten el hierro. Los elementos que utilizan las bacterias son los sideróforos principalmente, son estructuras parecidas a las transferrinas que tenemos nosotros los humanos para poder capturar el hierro. Las bacterias
producen también toxinas, que es fundamental para poder regular la respuesta del hospedero, ¿ya? Y para terminar, ¿cómo llegan todos estos elementos, estos factores de virulencia, que pueden ser toxinas, etcétera, a un target, a un lugar donde van a actuar? Bueno, acá las bacterias utilizan principalmente dos mecanismos. Uno de ellos son a través de los sistemas de secreción bacterianos y los otros son de vesículas de membrana externa. Y esto nosotros ya lo habíamos hablado, pero en el caso de los sistemas de secreción bacterianos son estructuras que tienen las bacterias en su superficie y que forman como unos canales, que pueden ser unos canales que atraviesan la membrana o toda la envoltura, o incluso pueden ser unos canales que son mucho más alargados y sofisticados y son casi como unas agujas que les permiten inyectar cosas dentro de la célula hospedera. ¿Qué cosas? Elementos que producen acá y que los liberan acá, adentro de la célula hospedera. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pueden haber proteínas, vamos a dibujar acá una proteína, que lo sintetiza la bacteria acá y lo introduce acá en la célula hospedera, y la gracia de estas proteínas es que pueden tener múltiples funciones, como por ejemplo impedir que hayan vías de señalización intracelular en la célula hospedera. Si genera eso, significa que la célula, por más que reconozca algo, no va a tener ninguna respuesta frente a lo que está reconociendo. ¿Ya? Es muy increíble lo que hacen las bacterias y los virus en general, yo diría todos los microorganismos que son capaces de interactuar con un hospedero y generar una enfermedad, ¿ya? Porque por más complejo que tengamos nuestro sistema inmunológico, las bacterias siguen produciendo enfermedades aún así, ¿ya? Y estos lo hacen a través de los distintos tipos de sistemas de secreción que tienen, que van liberando entonces efectores. Y ahí hay un ejemplo claro donde se observa entonces una bacteria que tiene proteínas, las sintetiza en su interior y las inyecta dentro de la célula hospedera. ¿Qué puede hacer dentro? Bueno, alterar toda la fisiología, desde la movilidad, desde la capacidad, inhibiendo la capacidad de moverse de las células de nuestro sistema inmune, impidiendo que tengan capacidad microbicida, impidiendo que se generen señales intracelulares, etc. Y por último, las vesículas de membrana externa. Esto es un elemento menos regulado al parecer, pero son estructuras que se van formando en la superficie de la bacteria. Las bacterias entonces tienen una membrana, y esto no solo se producen en bacterias gram negativas, sino que también en gram positivas. No se sabe bien cómo se producen en gram positivas, pero lo que finalmente ocurre es que si esto es una bacteria con una capa, una membrana externa, pensando en una bacteria gram negativa, hay elementos que se empiezan a acumular acá, y esto empieza a generar que esto se empiece a levantar como un chillón, o cuando uno le pega una patada a una pelota, o bueno, puede ser en la cabeza cuando uno se pega, se empieza a levantar, elevar, y cuando empieza a haber demasiado elemento acá, esto se empieza a llenar como un globito, hasta que finalmente esto se libera y viaja. ¿Qué puede haber dentro de esta vesícula de membrana? Bueno, van a haber lípidos que son propios de la membrana, pero pueden ir toxinas puestas acá, pueden ir dentro ARN, ADN, pueden ir proteínas, toxinas, etc. De todo. Y todo esto va a viajar a través de la sangre, a través de los fluidos, y puede llegar a distintos tipos de células. ¿Qué beneficios puede tener la bacteria con producir esto? Bueno, múltiples. Por ejemplo, si la bacteria es sensible al sistema inmunológico y trata de evitar que el sistema inmunológico lo detecte, al producir esto va a generar señuelos donde el sistema inmunológico va a atacar los sitios donde están produciéndose o donde están llegando estas proteínas, estos elementos, y va a ir y se va a dirigir allá, mientras que la bacteria va a quedar como más protegida del sistema inmunológico. ¿Ya? Es casi como un ladronzuelo que le dice, ve para allá porque allá está lo grave y acá me quedo tranquila. ¿Ya? Es bien interesante lo que hacen. Pero como si fuera poco, a través de estas vesículas, las bacterias pueden liberar las vesículas. Estas vesículas se unen, como son de lípido, se unen a la membrana de las células, ingresan los componentes, y como dentro de los componentes pueden ir ARN, proteínas, etc., también a través de eso pueden modular la respuesta del hospedero. ¿Ya? Es decir, de alguna manera las bacterias se las arreglan para modular la respuesta del hospedero, tanto directa como de manera indirecta. Y ahora sí, para finalizar, ¿qué elementos van a gatillar la expresión de todos estos factores de virulencia? Lo que se sabe y lo que hemos descrito en paper, al menos en nuestro grupo,
es que son los mismos elementos que forman parte del ambiente donde la bacteria vive. Es decir, entre más agresivo te pones con las bacterias aumentan su agresividad. Pareciera ser que así es. Por ejemplo, la temperatura es un factor que va a alterar la expresión de algunos genes. El pH, la falta de nutrientes, todo eso son elementos que la bacteria, al encontrarse en un ambiente hostil, como por ejemplo con un pH bajo, hace que se activen elementos que le permitan sobrevivir ahí. ¿Qué elementos son? Factores de virulencia. Y por lo tanto la bacteria intenta sobrevivir en ese ambiente. ¿Ya? Así que varios elementos que utiliza la bacteria para finalmente adaptarse al ambiente en el cual está cohabitando en este caso, cohabitando. ¿Bien? Bien, creo que con eso estamos, se nos pasó rápido la hora, así que bueno.